Bien, entonces vamos a dar comienzo a esta cuarta clase del estudio del Éxodo. Y cuando hablamos del Éxodo, básicamente, bueno, por supuesto, hablamos de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, 400 años, pero nos estamos centrando en la historia de la vida de Moisés, el gran líder, porque de hecho Moisés es el que escribe el Éxodo, pero es el que marca toda esta etapa de la historia del pueblo de Israel tan importante. Después de estar 400 años esclavo en Egipto, salen rumbo a esa tierra prometida y salen para convertirse en una nación. Hasta el momento eran simplemente un pueblo grande. Un pueblo sin leyes, un pueblo que se manejaba por la estructura egipcia, un pueblo que se manejaba por las leyes egipcias. Imagínense, 400 años viviendo dentro de Egipto, idioma, cultura, un montón de cosas que habían asimilado de los egipcios y ahora necesitaban un tiempo para ir cambiando. De alguna manera el Señor les permite, apenas salen de Egipto, tener la posibilidad de entrar a la tierra de Canaán. Y se equivocan, ya lo vamos a ver. Se equivocan porque no estaban preparados para entrar en una tierra de libertad. No estaban preparados para llegar a su propia tierra. Venían todavía con la mente egipcia, con la mente de esclavos. Y tienen que quedarse 40 años en el desierto para aprender lo que significa la relación con Dios, la dependencia absoluta de Dios. Vamos a ver todo eso en los próximos capítulos. Es muy interesante cómo Dios los lleva al límite, exageradamente al límite, al punto de que empezaban a morir de hambre, de sed, y ahí la bendición. Y entonces Dios les empieza a mostrar cómo no hay posibilidad humana de que ellos se salven, y Él con un milagro los vuelve a levantar. Por supuesto les da las leyes con las que se van a mover, allí en el monte Sinaí, las tablas de la ley con las 10 leyes y las 603 leyes más que hay después de esas 10. Entonces les da la constitución de la nueva nación allí en Egipto, en la ladera del monte Sinaí, apenas un par de meses después de salir de Egipto y después de cruzar el mar y de ver cómo los carros del faraón quedan sumergidos en el mar que se vuelve a cerrar detrás de ellos. Es una historia fabulosa y la vamos a ver prácticamente toda la historia desde Moisés, desde su líder, cómo él va preparando todo. Pero ahora estamos en la etapa, en la cuarta clase apenas, en que Dios lo llama. Tenemos que recordar que él vivió 40 años en palacio del faraón, rescatado por la hija del faraón, cuando el faraón mismo había dado la orden de que murieran todos los niños para que Israel no se siguiera multiplicando dentro de Egipto, porque ya era un problema, y la madre de Moisés lo deja en una canastita, la canastita va por el río, toda la historia que ya conocemos, lo rescata la hija de Faraón, lo adopta, vive 40 años en palacio de Faraón aprendiendo cómo se maneja una nación. Luego, era un hombre violento, comete una grave equivocación, un pecado muy importante, trata de solucionar las cosas con sus propias manos, pelea con un egipcio que estaba maltratando a su gente, a los hebreos, mata al egipcio, se descubre, tiene que huir. ¿A dónde huye? Al país vecino, a Madián, a la tierra de Madián. Se encuentra con un sacerdote de Madián que tiene una hija, se casa con esa hija, tiene hijos, 2 hijos y una hija. Uno de ellos es Aarón. Aarón va a ser el primer sacerdote del pueblo de Israel, y su hermana Miriam. Bueno, ya vamos a ver toda esa historia. Está simplemente cuidando las ovejas de su suegro, que era Yetro, que significa, como lo vimos en la clase pasada, su excelencia, porque era un hombre de la alta sociedad de Madián. En Madián se encuentra el monte Sinaí, en la tierra de Madián. Entonces va con las ovejas de su suegro
a buscar nuevos pastos, porque las ovejas destruyen todos los campos donde van porque arrancan el pasto de raíz. Constantemente hay que ir buscando nuevos campos y nuevo pasto para la oveja, porque la oveja no deja nada por donde pasa. Va a la ladera del monte Sinaí y se encuentra con una zarza, con un montículo de pasto seco que se prendió fuego, y el fuego no se apagaba, y desde la zarza, como dice la antigua versión, desde ese arbusto prendido fuego, lo llama el Señor. Más o menos 78, 79 años, 80 quizás. Le dice: Moisés, te necesito. Moisés le dice primeramente: heme aquí. Estamos haciendo un repaso rápido, Le dice: heme aquí. Pero claro, cuando el Señor le dice: quiero que rescates a mi pueblo que está en Egipto, ¡epa!, dice, eso es demasiado para mí. Yo tuve que huir de Egipto por querer rescatar a los hebreos. No, dice Dios, pero ahora el que te envía soy yo. Y empieza un diálogo con Moisés, que en eso dejamos la clase pasada, que es muy interesante porque Moisés en principio reacciona a todo lo que Dios le estaba pidiendo, protesta, incluso la Biblia usa esa palabra, y Moisés protestó. Y entonces protesta la primera vez y dice: Señor, dice, yo no estoy capacitado. Y dice: bueno, pero yo te estoy enviando. Dice: y si me preguntan quién eres, ¿quién digo que me envía? Y entonces Dios dice: yo soy el que soy. Dice: no tengo nombre, soy Dios simplemente. Soy el Dios de tu antepasado Abraham, de tu antepasado Isaac, de tu antepasado Jacob. No me pueden poner un nombre, yo soy Dios. Y de ahí sale esa frase que dice: yo soy el que soy, que la transliteración al español es Jehová. Simplemente es una suma de letras que, como no tienen vocales, son todas consonantes, no se pueden pronunciar en español, y sale la expresión Jehová. Yo soy el que soy, le dice. Pero Moisés insiste protestando, como tratando de alguna manera de esquivar la responsabilidad que Dios le estaba poniendo. O sea, en realidad yo creo que muy adentro Moisés sabía que no le quedaba opción, que tenía que hacer lo que Dios le estaba pidiendo, que Dios lo había preparado toda su vida para esa tarea. Uno a veces tiene esa sensación, ¿verdad?, de que cuando llega algo dice: epa, pero toda la vida me estuve preparando para esto. Sin darme cuenta, toda la vida estuve estudiando, viviendo cosas que ahora el Señor me muestra que era con este objetivo. Ahí tendría para hablar muchísimo, pero muchísimo, porque siempre me acuerdo de las experiencias del rey David con su hijo Salomón, que David quería hacer el famoso templo, ¿recuerdan? El famoso templo a Jehová, allí en Jerusalén. Y Dios le dice: no, dice, yo no quiero que tú me construyas el templo, quiero que lo haga tu hijo. Toda tu vida estuviste educando a tu hijo porque yo quiero que tu hijo construya. Tu tarea no es hacer el templo, tu tarea era educar a tu hijo para que él haga el templo. Hay tantas cosas interesantes de cómo Dios va preparando la vida de una persona. Y la fue preparando la vida de Moisés. Pero Moisés, humanamente, protesta. Y hoy vamos a hablar de otra de las protestas de Moisés. La tercera protesta concreta de Moisés, hablando con ese Dios desde ese arbusto que todavía seguía ardiendo y no se apagaba. Le dice en el versículo 4 del Éxodo, en el capítulo 4, versículos 1 al 9, dice: sin embargo, Moisés protestó de nuevo, dice la Biblia. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Es lógico, ¿no? O sea, Moisés dice: pero espera, yo voy a ir a la nación más poderosa de la tierra, a decirle al faraón, mi medio hermano de alguna manera, que me echó, que si me agarra me mata. Le voy a ir a decir que Dios se me apareció y que tiene que dejar libre al pueblo de Israel. Pero me cortan en pedacitos, decía Moisés, ¿no? O sea, ¿qué hago? Dice: si dice el Señor nunca se te apareció.
Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés, arrójala al suelo, le dijo el Señor. Lo tenemos en pantalla. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto y cuando la sacó la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. La Biblia originalmente no dice que fuera lepra, pero es bien probable que sea eso. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan, aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. O sea, las cosas iban subiendo de tono y de hecho, ya vamos a leer que fueron subiendo de tono, porque el faraón se resistía a dejar salir a las únicas personas que estaban fabricándole los ladrillos. Él tenía un presupuesto, tenía un objetivo, tenía que construir una pirámide y los que fabricaban los ladrillitos eran los hebreos y si los hebreos se iban, ¿quién fabricaba los ladrillitos? Ellos no querían que la mano de obra se fuera, pero querían tenerla sometida porque estaban creciendo demasiado. Ahí hay un tema político gigantesco, que no nos vamos a meter en eso, pero el asunto es que Dios sabía que la cosa se iba a complicar y entonces le fue diciendo, vamos a ir de lo sencillo a lo más complicado, a ver hasta dónde aflojan. Y el Señor tuvo que llegar hasta lo más complicado de lo más complicado, hasta la muerte de los hijos de cada familia, de los primeros hijos de cada familia de todo Egipto, para que recién allí, llorando, Egipto deje salir al pueblo de Israel. Y ni siquiera así, porque apenas habían salido, hasta de eso se arrepintieron y lo salieron a perseguir por el desierto. O sea que estamos hablando de situaciones bien extremas que va a vivir Moisés con su hermano Aarón, con el pueblo de Israel. Pero vamos a ir de a poco, Sigue protestando Moisés. Hoy es el día de las protestas. Me sale propuestas, pero no son propuestas, son protestas. Éxodo 4, del 10 al 17, pero Moisés rogó al Señor, dice la Biblia, oh Señor, no tengo facilidad de palabra. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Que habíamos hablado de que cuando era chiquitito, es una leyenda que está en el Talmud, que parece ser que lo pusieron a prueba porque era demasiado inteligente y le dieron un carbón encendido y Moisés, que no era tan inteligente, era un nene, se lo lleva a la boca. Pero esto es una leyenda, no hay nada en la Biblia. Se lo lleva a la boca, se quema la lengua con ese carbón encendido y a partir de ese momento le cuesta hablar. Otros dicen que simplemente era tartamudo, pero estamos hablando de una leyenda del Talmud. De cualquier manera, le costaba hablar. Definitivamente le costaba hablar y ahora es Moisés mismo el que lo reconoce y dice, Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. O sea, no solo que no tenía facilidad de palabra, sino que era tartamudo o tenía algún problema en la boca. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Clarito, clarito. Sin embargo, quinta protesta de Moisés. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Aquí está el punto, no quería ir.
Pero lo interesante de todo esto, lo que tenemos que rescatar, es el diálogo. Es el diálogo. Fíjense que en otras situaciones que nos relata la Biblia, un tal Jonás decidió no hacer lo que Dios le pedía que hiciera, y Dios no le dijo nada. Lo agarró y lo metió en el fondo del mar. Se lo tragó un pez y lo escupió en la playa donde tenía que ir. O sea, acá hay un diálogo con Moisés que habla mucho más de una relación, ¿no? A pesar de que, bueno, el hombre se resistía, pero la paciencia que Dios le va teniendo. Entonces el Señor se enojó finalmente con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón? El levita. Esto es importante, ¿eh? El levita. Por lo que va a suceder después, que toda la familia de Leví, o sea, todos los levitas van a ser sacerdotes. Sé que él habla muy bien, o sea, era un buen speaker, ¿no? Mira, ya viene en camino para encontrarse y estará encantado de verte. Habla con él. Ya esto de alguna manera estaba preparado, porque Dios sabía que Aarón venía. Y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Fíjense, ¿eh? Un intermediario entre el sacerdote y Dios. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostraré. Entonces llega Aarón y Moisés lo incluye en este proyecto. Imagínense, estamos en la ladera del monte Sinaí. Las ovejas están empezando a desparramar porque se olvidó de las ovejas. O sea, habían ido ahí a pastar y ahora se puso a hablar con Dios, ahora viene Aarón, cambió toda la historia, ni se vuelven a mencionar las ovejas. Ahora bien, el Señor le había dicho a Aarón, ve al desierto para encontrarte con Moisés. El Señor ya lo había preparado el tema. Así que Aarón fue a encontrarse con Moisés en el monte de Dios y lo abrazó. El monte de Dios es el monte Horeb o el monte Sinaí, allí donde estaba. Moisés le contó todo lo que el Señor le había ordenado que dijera y también le contó acerca de las señales milagrosas que el Señor lo mandó a realizar. Luego Moisés y Aarón regresaron a Egipto y convocaron a todos los ancianos de Israel. Aquí hay otras cosas, ¿no? Una secuencia. O sea, cómo él fue a las autoridades del pueblo primero, con lo que Dios le había dicho. Hay un montón de enseñanzas prácticas, cosas prácticas que podemos sacar, pero no nos podemos meter con esto porque si no la clase se va a hacer de 900 clases vamos a tener con Éxodo. Luego Moisés y Aarón regresaron a Egipto y convocaron a todos los ancianos de Israel. Aarón les dijo todo lo que el Señor le había dicho a Moisés y Moisés realizó las señales milagrosas a la vista de ellos. Estamos hablando de los líderes del pueblo de Israel, los ancianos. Entonces el pueblo de Israel quedó convencido del que el Señor había enviado a Moisés y a Aarón. Cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron. Hacía años que el pueblo de Israel estaba orando para que algo sucediera, porque imagínense que esto llevaba muchísimos años. Moisés ya tenía casi 80 años y Moisés, cuando era un bebé, había sido salvado de la ordenanza del faraón que había ordenado matar a todos los hijos varones de las familias hebreas que vivían en Egipto. O sea que ya tenía 80 años. O sea que imagínense la tortura que esta gente estuvo viviendo por décadas y décadas y décadas. El pueblo estaba oprimido, eran esclavos, verdaderamente esclavos, oprimidos y maltratados, y estaban orando. Y cuando vieron que Moisés y Aarón llegan con toda esta buena noticia que Dios se había acordado de ellos, dice la Biblia que se inclinaron y adoraron. Este es un tema bien importante. Éxodo 4:19 nos dice, antes de que Moisés saliera de Madián, o sea, de la tierra donde había estado los últimos 40 años, el Señor le dijo, regresa a Egipto porque ya han muerto todos los que querían matarte. O sea, básicamente su crimen, ¿cómo se dice? Proscribió.
prescribió, o sea, ya había terminado, ya habían pasado 40 años, lo que quieren matarte ya tranquilo, puedes regresar a Egipto en paz. Moisés no había vuelto nunca más a Egipto por miedo a que lo capturaran por el crimen del egipcio. Entonces esto es importante, ¿no? Página en blanco. Moisés y Aarón ante el faraón, con pésimas consecuencias. Vamos a ver que la cosa empezó muy complicada. Aquí tenemos en la pantalla y lo vamos a leer del capítulo 5 de Éxodo, que una vez que tienen el respaldo del pueblo de Israel, se presentan ante el faraón. Y como estaba casi seguro, casi previsto, el faraón reacciona mal, porque imagínense, ¿cómo va a dejar? Hacía 400 años que ese pueblo estaba ahí fabricando los ladrillos, ¿cómo lo va a dejar ir? Porque vienen estos dos hebreos, aunque por supuesto conocía muy bien a Moisés, se habían criado de chicos juntos con Moisés, pero no se llevaba bien con Moisés. Definitivamente, porque Moisés no era su verdadero hermano, era adoptado y tenía mucho problema, siempre lo había tenido, aunque las películas que hay de Moisés los lleva como grandes amigos, parece que no era así. Entonces, Éxodo capítulo 5 dice, el faraón respondió, Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar, miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Ese mismo día el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de trabajo israelitas. Vayan, no les provean paja para hacer los ladrillos, hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota, son unos perezosos, por eso claman, déjannos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Esa fue la orden de Faraón. Bueno, aquí hay algo que no lo hemos visto porque estamos saltando algunos pasajes, algunos versículos, pero lo que Aarón y Moisés y Aarón van a decirle a Faraón, no es déjanos simplemente salir, déjanos que nos vamos a la tierra de Canaán. Las cosas se las presentaron por etapas. Dice, queremos ir hasta el monte Sinaí a adorar. Moisés le dijo a Faraón, quiero que deje salir a Israel para que vaya al monte Sinaí a adorar, nada más que eso. Unas especies de vacaciones, o sea, no le presentó todo el problema de golpe. Mucho antes, Dios le había dicho, quiero que regreses a este lugar con el pueblo a adorar. Entonces de allí se agarra Moisés y le dice, quiero sacar al pueblo para ir hasta el monte Sinaí que quedaba en Madián. Claro, había que salir del país, por supuesto. Yo quiero que deje salir a Israel, que salgan de Egipto, que entren a la tierra de Madián, que adoren en el monte Sinaí y después regresan. No, dijo, ¿cómo? Si los dejo salir no vuelven más. La primer señal, Éxodo 7, cuando levante mi mano, bueno, las cosas se complican bastante. Por supuesto el pueblo reacciona mal, porque los empiezan a cargar de mucho más trabajo. O sea, no solamente que ya les costaba hacer los ladrillos y estaban sometidos, sino que ahora tenían que ir ellos mismos a buscar la paja para hacer los ladrillos. O sea, que le duplicaron el trabajo y no le bajaron la cuota de los ladrillos. O sea, fue bien violenta la reacción de Faraón. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor, dice Dios. Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando presentaron sus demandas ante Faraón. Éxodo 7, 15 al 13. Después el Señor les dijo a Moisés y Aarón, el Faraón les dirá, muéstrenme un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón, toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios
y a sus hechiceros. Y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón siguió endurecido, continuó negándose a escucharlos, tal como el Señor había dicho. Ahora, a partir de acá, empezamos con las plagas que caen sobre Egipto. No todas caen sobre Egipto, muchas también caen sobre el mismo Israel. Las vamos a dividir porque creo que son 3 plagas que caen sobre todos los habitantes, tanto hebreos como egipcios. Y las otras 7 son solamente para los egipcios. Ahora viene una etapa muy dura, muy dura. Lo que pasa es que a veces uno lo ve, digamos, muy superficial. Vamos a tratar de profundizarlo un poquitito, a pesar de que no podemos dedicarle todo el tiempo que quisiéramos solamente a esto. Pero aquí vemos cómo, a pesar de que era evidente que Dios estaba presionando al faraón y a los egipcios para que dejaran salir al pueblo, a pesar de que era evidente, cada plaga o cada reacción violenta de Dios sobre Faraón y sobre el pueblo para presionarlo, más lo endurecía. Pero más lo endurecía. Hasta que tuvo que morir. Porque de hecho el faraón fue, no sé si lo dice la Biblia, pero vamos a buscarlo después, pero creo que fue uno de los que se ahogó saliendo a perseguir al pueblo. Entonces aquí tenemos un montón de enseñanzas que pudiéramos sacar acerca de cómo una persona puede ir endureciéndose a pesar de estar viviendo y viendo y viviendo milagros de parte de Dios. Cómo el corazón humano se endurece, así se endureció el corazón del faraón. Más veía el poder de Dios, más duro se ponía, hasta que al final perdió hasta su propia vida. Entonces, tenemos que ver las plagas de esta manera, en una forma sucesiva, en una forma donde Dios no quería lastimar al pueblo. No era la intención de Dios lastimar al pueblo egipcio, solo quería que él deje salir a su pueblo Israel, porque ya se habían terminado los 400 años que estaban profetizados que Israel se quedaría cautivo, porque esto era una profecía que había venido de antes. Entonces, quiero entrar en las plagas, aunque sean la primera en el día de hoy, pero quiero que entremos con esa mentalidad de que Dios no quería realmente lastimar al pueblo egipcio, sino que quería que deje salir al pueblo de Israel, y a medida que se endurecían, Dios tenía que cada vez ser más fuerte con ellos, y más fuerte con ellos, y más fuerte con ellos. Vamos con la plaga número 1. Estas, que son las 3 primeras, las sufrieron los israelitas y los egipcios todos las sufrieron. La plaga de la sangre. La plaga de la sangre. Aarón golpea con la vara las aguas del río y todas las aguas se convierten en sangre. Toda el agua se convirtió en sangre, matando a todos los peces del río y llenando Egipto de un olor nauseabundo. Esto no está en la Biblia, ¿eh? Los hechiceros de Faraón demostraron entonces que también ellos podían convertir el agua en sangre, y el Faraón, por lo tanto, no cedió ante las demandas de Moisés. Es un resumen. Esto está en Éxodo 7, 14 al 25. No podemos leer todos los pasajes, pero la parte concreta es esta. Éxodo 7, 14 al 25, toda el agua se convierte en sangre. Ustedes imagínense lo que esto significa. Luego hay otras plagas que derivan de esta. Un río convertido en sangre significa todos los animales del río muertos, moscas, olor, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Luego el Señor le dijo a Moisés: el corazón del faraón es obstinado y todavía se niega a dejar salir al pueblo, así que irás a ver al faraón por la mañana cuando descienda el río.
Párate junto a la ribera del río Nilo para encontrarte allí con él. No te olvides de llevar contigo la vara que se convirtió en serpiente. Luego denúnciale lo siguiente: el Señor Dios de los hebreos me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Por lo tanto, esto dice el Señor, te mostraré que yo soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano, golpearé el agua del Nilo y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán y el río apestará, y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. Luego el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Todos los ríos, canales, estanques y depósitos de agua, convierte toda el agua en sangre. En todo Egipto el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó a la vista del faraón y de todos sus funcionarios. Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente todo el río se convirtió en sangre. Murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas las partes en la tierra de Egipto, pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre, de modo que el corazón del faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y Aarón. Tal como el Señor había dicho, el faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención al asunto. Entonces los egipcios cavaron en las riberas del río en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del Nilo. 7 días pasaron desde el momento en que el Señor hirió el Nilo. Bueno, vamos a dejar aquí en esta y después vamos a avanzar con la segunda de las plagas, que prácticamente es una consecuencia de la primera. Las plagas de las ranas, porque imagínense, los pescados se morían porque no podían salir del agua, pero las ranas salían y los sapos y todo eso salían. Entonces se armó una plaga de ranas y sapos que se querían escapar de la sangre, básicamente. Así que todo fue consecuencia una de la otra, y es bien interesante todo este proceso. Yo le dije que no iba a leer el pasaje, lo leí prácticamente todo porque estaba, así que tomamos un minutito más, pero es bien interesante, realmente es bien interesante, y vamos a ir viendo en la clase que viene todas las demás plagas, cómo el Señor va llegando hasta la última plaga. El Señor, que todo lo sabe, ya sabía que esto iba a ser así, ya sabía exactamente cómo iba a reaccionar el faraón, exactamente cómo iban a reaccionar los egipcios, exactamente cómo iba a reaccionar el pueblo de Israel, porque el Señor conoce. Nosotros tenemos presente, pasado y futuro, pero el Señor no tiene ni presente, ni pasado, ni futuro, simplemente conoce. Nosotros estamos limitados por el tiempo. Entonces, si lo vemos en ese contexto, no es que el Señor haya armado las cosas, el Señor ya sabe cómo van a ser. El Señor sabe de antemano cómo van a ser. Y el Señor sabía que iban a llegar a la plaga número 10. Y la plaga número 10, solamente para cerrar y dejarlos entusiasmados con el tema de las plagas, era que iba a morir el primer hijo de cada familia, de cada casa, que no estuviese marcada con la sangre de un cordero sacrificado. Y ahí empezamos a ver una relación con el Señor Jesús. Y todo esto ya estaba, simplemente no es que estaba armado, el Señor ya sabía cómo iba a suceder. Y ahí vemos que los israelitas sacrifican la noche anterior un cordero, y con la sangre de ese cordero sacrificado pintan los marcos, los dinteles de la puerta de sus casas. Cuando el ángel de la muerte pasa por todas las casas de Egipto, las que no están marcadas con la sangre del sacrificio de ese cordero, muere el hijo mayor o el primer hijo o el primogénito de esa casa. Entonces ahí vemos toda una relación, que la vamos a hacer cuando lleguemos a esa plaga, con la muerte sacrificial de Cristo y su sangre cubriendo la vida de las personas. Entonces, es muy interesante lo que sucede aquí, pero más que interesante. De hecho, cuando el Señor Jesús, cuando Juan el Bautista está bautizando y lo ve venir caminando al Señor Jesús, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Está hablando de ese cordero que tuvieron que sacrificar en este día, el día que tenían que salir de Egipto y manchar la puerta con la sangre de ese cordero para que el ángel de la muerte no entrara a esa casa. Así que es bien interesante estos de las plagas, porque no son elementos sueltos. Es algo que tiene que ver con nuestra vida cristiana. Todo lo que estamos estudiando de una o de otra manera tiene que ver con nuestra vida cristiana y por supuesto lo seguimos la próxima clase. Nos vemos.